Señores, Donald Trump ha vuelto a causar un revuelo enorme en la política estadounidense. Y ahora no es solo entre sus opositores, sino que también es dentro de su propio partido político. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta vez el expresidente arremetió de una manera insultante contra Kamala Harris, la vicepresidenta, y los comentarios fueron tan fuertes que varios republicanos han salido a criticarlo. Así es, republicanos de la línea dura. Así que hoy vamos a analizar qué fue lo que pasó, quién dijo qué y por qué estas declaraciones que está realizando Donald Trump están causando tanto ruido. Este pasado 28 de septiembre, en el estado de Wisconsin, Donald Trump subió al escenario en lo que parecía ser un mitin más. Pero lo que nadie esperaba era el nivel de insultos que él lanzaría contra Kamala Harris. Frente a miles de seguidores, él la calificó como mentalmente discapacitada y mentalmente impedida. Señores, son declaraciones que no solo causaron incomodidad entre sus oponentes demócratas, sino que también lo hizo dentro de su propio partido. Y la razón es el tono de sus palabras y el enfoque personal que tiene contra Kamala Harris. Donald Trump ha atacado a Kamala Harris en numerosas ocasiones, criticando su desempeño como vicepresidenta, pero en esta ocasión fue algo más allá. Llegó a decir que Joe Biden se volvió un discapacitado mental y que Kamala Harris nació así. O sea, fue así de textual su frase. Para muchos el expresidente llegó a cruzar una línea al lanzar insultos personales de esta magnitud. Y claramente esto no pasó desapercibido, ¿no? ¿Recuerdan cuando Donald Trump criticaba las capacidades cognitivas de Biden durante la campaña del año 2020? Bueno, parece que ahora redirige estos ataques, pero en esta ocasión contra Kamala Harris, con comentarios que según él eran oscuros. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estos comentarios pueden ser estratégicos o simplemente le están jugando en su contra? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que muchos de los seguidores de Donald Trump lo apoyan incondicionalmente, dentro de su propio partido han comenzado a surgir ciertas críticas. El primer republicano en levantar la voz fue el senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Donald Trump dentro del Senado. Pero ojo porque Graham no está defendiendo a Trump en esta ocasión. En una reciente entrevista en CNN, él dijo lo siguiente: "No creo que Kamala esté loca, pero sí creo que sus políticas lo están". O sea, es una forma bastante diplomática, ¿no?, de poder distanciarse de los ataques personales de Trump. Además, él añadió que lo mejor sería centrarse en temas importantes que están afectando al país, en lugar de recurrir a insultos. Es muy interesante ver cómo alguien tan cercano a Donald Trump está sugiriendo que las críticas deben ser más sobre política y menos sobre temas personales. Ahora bien, otro republicano que también ha decidido hablar fue Tom Emmer, representante de Minnesota. Él ha estado trabajando en la campaña de J.D. Vance, el senador de Ohio y compañero de fórmula de Trump. Pero incluso hasta él mismo tuvo que alejarse de estos comentarios personales. En una entrevista con ABC News, él dijo claramente: "Deberíamos centrarnos en los temas". Señores, aquí es donde uno empieza a ver esta grieta que existe entre los republicanos que prefieren centrarse en las políticas y aquellos que respaldan la retórica agresiva de Donald Trump. Al parecer, no todos están cómodos con este enfoque personal que ha adoptado el expresidente. Pero sin duda alguna, uno de los más duros a la hora de criticar a Trump ha sido Larry Hogan, ex gobernador republicano de Maryland, un frecuente crítico del expresidente. Pues bueno, este señor no se anduvo con rodeos
y dijo que los comentarios de Donald Trump eran insultantes, no solo para Kamala Harris, sino que también para todas las personas que realmente tienen discapacidades mentales. En lugar de limitarse a defender a Kamala Harris, llegó a expandir su discurso hacia un tema social más amplio. Él fue aún más allá y declaró que la retórica divisiva de Donald Trump es algo que no podemos ver en el partido. O sea, literalmente dijo que no quieren verlo dentro del partido republicano. Señores, no es la primera vez que él ha criticado a Trump. Ha sido un constante opositor dentro del partido republicano. Esto yo creo que nos lleva a diferentes tipos de reflexiones, ¿no? ¿Será que Trump es un factor de unión o división dentro del Partido Republicano? Vemos algunos como es Lindsey Graham, que prefieren mantenerse en un terreno neutral, otros como Hogan, que no dudan en señalar directamente el daño de esta retórica. ¿Crees que estos ataques personales ayudan a Trump o lo debilitan dentro de su propio partido? Recuerda dejarme tu comentario. Ahora bien, los demócratas no tardaron en aprovechar, ¿no?, estos comentarios de Donald Trump. El gobernador de Illinois apareció en CNN y fue directo al grano. No solo condenó los insultos, sino que también afirmó que siempre que Trump dice cosas así, está proyectando sobre los demás lo que realmente piensa de sí mismo. O sea, es un comentario que refuerza la idea de que Trump utiliza ataques personales como un escudo para ocultar sus propias debilidades. Otro demócrata que se pronunció fue también Eric Holder, ex fiscal general bajo la administración de Obama. Él fue mucho más allá de la simple crítica y sugirió que los comentarios de Donald Trump podrían estar relacionados con un deterioro cognitivo por parte del expresidente. Exactamente estas fueron sus palabras. Si Trump está en esta situación ahora, ¿dónde estará dentro de 3 o 4 años? Una pregunta inquietante, considerando que Donald Trump continúa siendo una figura central en el Partido Republicano, potencialmente un candidato presidencial en estas próximas elecciones. Ahora, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que estos insultos de Donald Trump son simplemente parte de este estilo agresivo de hacer política, o es que hay algo más profundo detrás de ellos? Bueno, como era de esperarse, la cultura popular no tardó en hacerse eco de esta controversia. En el estreno de la temporada número 50 de Saturday Night, Colin Jost no perdió la oportunidad para poder hacer una broma sobre este tema. En uno de sus segmentos más importantes, él dijo lo siguiente: "No puedo creer que Trump haya admitido que perdió un debate ante una persona con discapacidad mental". Es interesante, ¿no?, ver cómo la retórica de Donald Trump no solo impacta en el ámbito político, sino que también entra en la cultura popular. Los medios de entretenimiento, los medios de comedia, juegan bastantes papeles cruciales a lo largo de las carreras políticas de muchas personas, como lo es Donald Trump, y aquí lo vemos de nuevo. Los comentarios se convierten en material para sketches humorísticos. ¿Pero qué efecto tiene esto en la percepción pública? Pues bueno, si bien algunos pueden reírse, otros pueden encontrar estos comentarios ofensivos e inapropiados. La pregunta que todos nos hacemos ahora es la siguiente: ¿será que Donald Trump puede seguir utilizando este tipo de retórica sin que le pase factura en las elecciones? Y más importante aún, ¿qué tipo de efecto tienen estos ataques personales en la opinión pública y en la unidad dentro del Partido Republicano? ¿Qué crees tú? Déjame tu comentario aquí abajo. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y quédate atento a las próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.